hablemos sobre un tema que nos va a ayudar mucho a que juntos, como personas que tenemos una relación personal con Dios, pero también como iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia somos cada uno de nosotros y juntos somos iglesia. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de mi persona, pero estamos hablando también de cada uno de ustedes. Y juntos hacemos que esta iglesia cada vez más se ensanche, pero de una forma saludable y lleno de la presencia del Señor. Amén. Vamos entonces a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que me dé a mí la claridad en mis palabras para hacerme lo más entendible posible y para que su palabra sea lo más sea expresada lo más fácil posible, y que también usted pueda tener oídos receptivos para escuchar la voz de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú dejaste tu palabra para guiarnos y enseñarnos. Te pido, Señor Jesucristo, que te exaltes en esta mañana a través de tu palabra, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hablándole a cada uno de tus hijos, Señor, y que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos aquí se consideran unas personas bien religiosas? A ver, levanten su mano. Los religiosos, a ver. ¿No? ¿Por qué no? ¿Alguna vez le han preguntado a usted de qué religión es? Y entonces, ¿usted qué responde? Cristiano. O sea que usted es religioso. ¿Sí? ¿Cuántos son religiosos? Levanten sus manos. Están como medio dudos. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 17. ¿Verdad que no nos gusta como la religión? Cuando nos hablan de religión, como que no nos gusta. Pero en esta mañana vamos a entender un poco mejor qué es religión y qué es lo que realmente Dios está pidiendo de nosotros y de esta iglesia, para que cada día pueda ser ensanchada y para que tu vida pueda ser bendecida. Hechos capítulo 17, versículo 16. Yo le recomiendo que usted pueda sacar tiempo para leer el libro de los Hechos, si no lo ha hecho. El libro de los Hechos es un libro que es como si avivara nuestra fe, es como esa experiencia que lo lleva a uno y lo transporta exactamente a esas circunstancias, a ese mover del Espíritu Santo, a esos milagros, a esa belleza de la iglesia primitiva y pasión de los apóstoles por predicar a Jesucristo. ¿Y cuánto les tocó padecer al Señor, a ellos por el Señor? En este capítulo 17 vamos a hablar un poco de una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que vamos a detallar algunas cosas en el transcurso de lo que vayamos mirando. Pero el apóstol Pablo fue un hombre muy difícil para los cristianos, muy difícil. Recuerden que él era un judío, fariseo de fariseos, era un letrado, era un estudioso de la palabra, y entonces él creía en el Padre, él creía en Dios, pero él no creía en Jesucristo. Para él Jesucristo era la mayor ofensa que pudiera escucharse a través de la boca de una persona. Y es por esto que este hombre Pablo se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Y acontecimientos tan tremendos y tan difíciles como, por ejemplo, la muerte de Esteban. Recuerden que Esteban estaba predicando a Cristo, defendiendo a Cristo, apasionado por Cristo. Y comenzaron varios judíos a apedrearle y a matarlo. Y él estaba allí, Pablo, consintiendo esa muerte, alegrándose porque estaban matando a un hombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que las ropas se las traían acá y él consentía su muerte.
Y después de esto, Pablo se fue a recorrer otras ciudades buscando cristianos. Y entonces dice la palabra que él llegaba y donde encontraba un cristiano lo sacaba y lo arrastraba y lo mandaba para la cárcel. Era una cosa seria. Los cristianos le tenían miedo a este hombre porque este hombre estaba perversamente empedernido con los cristianos. Pero Dios tocó su vida de una forma sobrenatural. Y para el mundo judío, la conversión de Pablo fue algo tan trascendental. Después de la resurrección, creo que fue uno de los acontecimientos más trascendentales en la vida de los judíos, por la condición de lo que era Pablo, por la forma de su conversión y por el resultado de esa conversión, que después de ser un perseguidor, un asolador de la iglesia cristiana, se convierte en uno de los más grandes apóstoles que padecen por Cristo hasta la muerte. Entonces estaba Pablo compartiendo a Cristo por varias ciudades, y entonces en casi todas las ciudades lo querían apedrear, y en casi todas las ciudades lo querían atrapar y meterlo a la cárcel. Y llegó una vez a Tesalónica, y entonces en Tesalónica, que nos mencionan esto en el capítulo 17, en el versículo 1, él empezó a exponer las escrituras y empezó a exponer que Cristo padeció por nosotros, pero que también resucitó de los muertos. Y entonces él anunciaba a Cristo con toda de nuevo. Y entonces algunos creyeron, pero otros judíos que no creían, teniendo muchos celos, hicieron un complot con toda la ciudad, y entonces procuraban sacarlos del pueblo. Y algunos colaboradores de Pablo le dijeron a Pablo: váyase corriendo, que el que quieren principalmente es a usted. Y entonces Pablo se fue, y los que lo acompañaban lo llevaron a Berea, y luego de allí pasó a Atenas. Él estaba prácticamente en ese momento, cuando llegó a Atenas, se estaba queriendo escapar de un alboroto en una ciudad, porque querían prenderlo a él, sacarlo y hasta matarlo. Entonces, cuando llegó allí a Atenas, se encuentra con una situación bien impresionante, una situación bien religiosa. Cuando llegó allí a Atenas, encontró una ciudad entregada completamente a la idolatría. Atenas era el centro del Imperio Romano, ¿cierto? Y Atenas se caracterizaba porque había una gran cantidad de creencias religiosas, y por lo tanto había una gran cantidad de dioses. Había varias corrientes muy fuertes en Atenas. Las filosofías más populares eran dos, que una se llamaba el estoicismo, era una filosofía fuertísima en este momento en Atenas, y esta filosofía decía que las personas debían liberarse de sus pasiones y debían cumplir todo en la vida, como cumplirlo y también asumirlo como si fuera algo inevitable del destino. Ellos creían mucho en el destino, ellos creían en que era muy importante liberar las pasiones que cada uno pudiera sentir. Y había otra corriente filosófica muy fuerte que se llamaba el epicureísmo. Y esta corriente, que de hecho de esta corriente surgieron muchos grupos que buscan la tranquilidad y el aislarse para buscar como una paz interior, pero esta corriente buscaba una tranquilidad por encima de todas las cosas, a costa de lo que fuera. Y asimismo habían otras corrientes como el hedonismo, y esta ciudad estaba atestada de filosofías, de culturas, de creencias y de dioses. Estaba tan atestada que se
consideraba un imperio politeísta, es decir, había muchos dioses, no había un dios definido para esta cultura. Entonces, me llama mucho la atención porque hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que nosotros todos fuimos hechos de una sangre y de un linaje, ¿cierto? Todos partimos de Adán, ¿o no? Todos venimos con la sangre de Adán, pero Adán fue el primer hombre. Y todos partimos de una sangre y todos partimos de un linaje. Y Adán conoció a Jehová y Adán conoció a Dios. Pero mire la necesidad del hombre de encontrar una razón de su existencia. Mire la necesidad del hombre de encontrar algo grande que le dé propósito a su vida, que es tan fácil de que inmediatamente se pueda inclinar hacia cualquier cosa, persona, filosofía y hacerlo un Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, recuerden que estaba Dios ahí, pero latente con ellos, estaba acompañándoles en una nube, en una columna de fuego, y estaba ahí con ellos. Y cuando le tocó subir a Moisés allí al monte a recibir los mandamientos, que llevaba como 40 días escribiendo esas tablas y hablando con Dios, 40 días después del pueblo de Israel ver el gran poder de Dios, y ellos dicen, bueno, entonces ¿qué va a pasar aquí? Hagámonos un Dios. Y empezaron a recoger el oro y empezaron a recoger todas sus joyas, y hicieron un becerro de oro y dijeron, este es nuestro Dios, vamos a adorarlo porque este es el que nos ha traído libertad y nos ha sacado de Egipto. ¿Cómo les parece? El hombre tiene una gran inclinación en su corazón de tener algo que adorar. Si usted no tiene un Dios claro al que adorar, usted va a adorar cualquier cosa, cualquier persona, pero usted va a tener un centro de adoración. La palabra del Señor en Eclesiastés nos dice que el Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón eterno, no lo llena sino algo eterno. Y aquí vemos cómo en este centro grecorromano, vemos cómo todos estaban totalmente desbocados a la idolatría. Entonces leamos en el versículo 16 del capítulo 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué pasó aquí? Estaba allí Pablo en medio de gente estudiada, filósofos, gente que a muchos les da pavor enfrentarse con la fe, y estaba allí Pablo sin temor, compartiendo, discutiendo de la palabra. Y entonces miren lo que Pablo hace. En el versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que era una colina, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Vio un montón de altares con los dioses ahí que ellos adoraban, pero como de pronto se les estaba escapando cualquier dios, cualquier divinidad, como de pronto no las estaban abarcando todas, entonces ellos hicieron un altar sin Dios, vacío, y le pusieron ahí una insignia que decía: este altar es para que adoremos al Dios que no conocemos, al Dios no conocido, que no se nos vaya a escapar, que podamos abarcar todos los dioses, que podamos abarcar todas las bendiciones. Y tenían este altar allí. Y cuando Pablo vio esto, se indignó grandemente y dijo: Dios mío, qué religiosidad tan grande la que hay en este pueblo. Y usted dirá: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Somos una iglesia viva, somos una iglesia que está naciendo, somos una iglesia que vamos predicando a Cristo, que tenemos la mirada puesta en Él. Pero tiene que ver mucho, porque Pablo vio que estas personas eran religiosas, y aquí vamos a entrar como en algunos ejemplos, porque cuando hablamos de que una persona es religiosa, hablamos de una persona, de una ciudad, de una gente, de un pueblo que adora algo como ellos, sin conocerlo. ¿Cómo usted va a adorar? ¿O qué significa adorar? Es la pregunta. ¿Qué significa adorar? Para ellos adorar eran las ceremonias, para ellos adorar eran los rituales, para ellos adorar era una mezcla de diferentes comportamientos frente a ese tipo de diferentes dioses. Como para muchos en la iglesia, de pronto adorar es levantar las manos. Para muchos adorar a Dios es de pronto venir un domingo a la iglesia. Pero Pablo le dijo: qué religiosos son. Entonces, quiero mostrarles que, de acuerdo a la palabra del Señor, todo lo que tú hagas sin tener una convicción clara en tu corazón frente al Dios que tú conoces, no vale para nada. Y el mismo Pablo, que conocía y que era versado en las Escrituras, vamos a leer allí en Hechos capítulo 8, devolvámonos un poquito, versículo 1 al 3. Miren lo que dice de Pablo. Bueno, aquí en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3 nos habla de cuando Pablo estaba asolando la iglesia. Dice que todos los cristianos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pablo arrastraba a los hombres y a las mujeres con la convicción de que él estaba adorando a Dios, con la convicción de que él estaba haciendo algo para Dios. Pero realmente él tampoco conocía a Dios. Cuando él verdaderamente tuvo un encuentro con Jesús, entonces fue cuando él empezó a predicar. Y es por eso que él en este momento aquí en Atenas, él reconoce la condición de este pueblo y dice: ustedes son muy religiosos. Porque él sabía su condición, porque él sabía que él hizo muchas cosas, pero que realmente él no conocía verdaderamente a Dios. Quiero mostrarles también un ejemplo de un hombre que fue muy religioso, para que comprendamos un poco juntos y que podamos realmente nosotros mirar cómo podemos compararnos con estos ejemplos e identificar la condición de nuestro corazón. Teníamos, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 15 a un rey. ¿Recuerdan el rey Saúl? ¿Quién recuerda al rey Saúl?
El rey Saúl, el primer rey de Israel. Aquí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 21 al 23, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a tu Dios en Gilgal. Teníamos un pueblo que había desobedecido a Dios. Dios le había dicho a Saúl: Saúl, hay un pueblo que ha herido mucho a Israel, se llama Amalek. Tú vas a coger ese pueblo, que está ahí en el versículo 15, y vas a destruir todo, completamente todo ese pueblo. No te vayas a apiadar de absolutamente nada, porque es un pueblo que tiene una simiente mala, y es un pueblo que el día de mañana va a ser va a tener una influencia negativa contra el pueblo de Israel. Y la orden que Dios le dio fue: ve y destruye todo este pueblo. Y entonces Saúl, muy obediente, va, convoca el ejército, obedeciendo a Dios, adorando a Dios, va y convoca a todos sus soldados y les da la orden. Entonces en el versículo, aquí en la palabra dice: Saúl derrotó a todos los amalecitas hasta llegar a Shur, y tomó vivo. Miren, derrotó a todos, pero miren lo que hizo Saúl. Derrotó a los amalecitas y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, rey de Amalek, y perdonaron a lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ustedes creen ahí que Saúl obedeció a Dios, sí o no? No, él no lo obedeció, porque él cogió la orden de Dios y hizo una partecita. Y él tomó una consideración que tenía en su corazón: ay, bueno, si tengo al rey, de pronto tengo una alianza con él, no sé, pues no hay necesidad de matar al rey. Las mejores vacas, los animales engordados, esto no lo matemos, porque yo creo que esto es lo mejor, esto lo puedo dejar. Y no obedeció completamente a Dios. Y más adelante el pasaje que acabamos de leer dice que estaba todo el pueblo con las ovejas y con lo engordado que habían salvado, que no habían destruido, y dijeron: vamos a ofrecer con estas ovejas y estos cabritos gordos y estos carneros, vamos a ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. ¿Cierto que muy piadoso? Vamos a hacerle una adoración al Señor, vamos a darle una ofrenda con esto, que es el resultado de una desobediencia. Y entonces inmediatamente Dios les responde a través del profeta Samuel algo muy tremendo, y le dice en el versículo 22, leámoslo todo, del capítulo 15, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí y en otros pasajes claramente el Señor nos muestra que Él no se complace tanto en los holocaustos. Y a Él de hecho se había malinterpretado, porque el pueblo de Israel creía que podía pecar y hacer cosas malas y ir y llevar el sacrificio delante de Dios. Y eso empezaron una cantidad de sacrificios que Dios tuvo que decir: no más, estoy hastiado de esos sacrificios.
Realmente lo que Dios quería era la obediencia del corazón. Dígale a su hermano, lo que Dios quiere de ti es la obediencia. Como este pueblo de Atenas estaba adorando, de hecho, a un Dios conocido que ni siquiera sabía que quería ese Dios. Para Dios, la adoración es obediencia. Eso es adoración para Dios. Para Dios, cuando una persona le está siguiendo sus palabras, está escuchando atentamente lo que Él quiere decir y está haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por obedecerle, para Dios eso es ofrenda grata de adoración. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia que adore al Señor de verdad. Porque aquí no estamos llamados solamente a levantar las manos y cantar muy bonito y saltar y gozarnos en la adoración. Exaltamos a Dios, pero si esa alabanza y esa adoración no está acompañada de una vida de obediencia a Dios, eso no vale para nada, absolutamente para nada. ¿Me hago entender, querida iglesia? Amén. Y por eso es que Pablo dijo, ustedes son muy religiosos. Porque una persona religiosa practica cosas, hace rituales, sin realmente conocer que tiene que obedecer, sin realmente obedecer, sino que simplemente hace cosas que se usan a hacer. Pero Dios quiere que como iglesia vayamos más allá y nosotros seamos una iglesia que crece viva, una iglesia que crece genuina, una iglesia que entiende que la adoración no comienza cuando levantamos las manos y cantamos, sino que la adoración comienza cuando determinamos obedecer a Dios aún en las cosas más pequeñitas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Importantísimo. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Está aquí diciendo el Señor que Él realmente no mandó a la gente a hacer sacrificios, que Él realmente no mandó a nuestros padres, a nuestros antepasados, a que hicieran holocaustos y a que llevaran más y más carne. Dicen: no, lo que yo hablé, lo que yo mandé fue: escuchar mi voz. Escucha mi voz, lo que yo quiero decirte en este tiempo. Y entonces, cuando escuches mi voz, tú serás mi oveja y yo seré tu pastor. Cuando escuches mi voz, entonces yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y entonces vas a andar en mi camino que yo te guíe, y tú vas a ser prosperado, porque todo te va a salir bien. Amén. Hay una gran diferencia en los sacrificios, en los holocaustos, en los rituales sin sentido, en las palabras sin sentido. Lo que Dios está esperando de ti es que tú determines primero escuchar su voz. Escuchar su voz. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres decirme para mi hogar en este tiempo? ¿Cómo es que tú quieres que yo haga las cosas? Escuchar su voz. Y luego de escuchar su voz, entonces mantenerte ahí
como siendo tú la oveja y él el pastor. Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 23. También tenemos Salmo, leamos el Salmo capítulo 40, versículos 6 y 8. Salmo capítulo 40, versículos 6 y 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y hay muchas corrientes que le piden a las personas solamente sacrificios, ofrendas, indulgencias, pero el corazón está lejos de obedecer lo que Dios dice. ¿Cuántas personas están haciendo un sacrificio? ¿O cuántas personas dan dinero? ¿O cuántas personas hacen muchas cosas? Pero su vida realmente está lejos de escuchar a Dios y de hacer lo que Él está mandando. Y bueno, este no es un mensaje que agrade mucho, porque los mensajes que agradan mucho son los mensajes de que Cristo te bendice, levanta tus manos, recibe la bendición. Pero el final de la obediencia es la bendición. Sino que a veces queremos que la bendición llegue por sí sola, o a veces tergiversamos la bendición con la religiosidad de hacer cosas sin ni siquiera entender por qué las hacemos. Y vamos a terminar esta primera parte con el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 7. Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 7 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Y aquí ya comienzan a hablar realmente de la ofrenda de vida que fue Jesucristo, que Él entendió que no era el holocausto, no era el sacrificio solamente, sino el hacer la voluntad. ¿Y quién realmente nos enseñó a ser un adorador por excelencia cuando hizo la voluntad del Padre a costa de lo que fuera, a costa del sufrimiento, a costa del dolor? ¿Quién? Jesucristo mismo. Él nos lo enseñó. La adoración es la obediencia. Entonces, toda ofrenda que tú des, todo sacrificio que tú hagas, todo ritual, toda estrategia que tú tengas sin obediencia, diga, es religión. Eso es religión. Nosotros no queremos que esta iglesia sea una iglesia religiosa. Nosotros queremos que esta iglesia cada día sea una iglesia viva, sana, genuina, veraz. Que lo que está cantando con sus labios, que lo que está predicando con su boca es lo que vivimos. Y somos uno aquí, pero también es la misma persona cuando sale afuera. Es la misma, no cambia. Somos genuinos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es el camino que tenemos que decidir tomar, porque el Señor va a empezar a ensanchar esta congregación. El Señor va a empezar a levantar esta iglesia. El Señor va a empezar a levantar tu vida. Y lo único que va a sostener una iglesia genuina es que una iglesia que tenga raíces en una verdadera adoración. Amén. Vamos a volver a Hebreos capítulo 17, donde empezamos. A Hechos. Y miremos Pablo lo que les dice en el versículo 24. Entonces él fue muy estratégico
dijo, y él aprovechó que ellos tenían ahí un espacio vacío y él dijo, ahí me voy a meter yo para predicarles a Cristo. Y aprovechó ese espacio que tenían ellos y que ni siquiera sabían qué Dios era el que estaban adorando, y les dijo, en el versículo 23 dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y comienza en el versículo 24 a decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de David, de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer, quiero mostrarles cuatro cosas que nosotros tenemos que entender, que tenemos que conocer, que tenemos que declarar para nosotros comenzar un camino sin religiosidad. Y el primero de ellos está en el versículo 24. Lo primero que Pablo quería hacerle entender a los atenienses es que Jesucristo es el Señor. Porque ellos entendían a Dios, pero no a Jesucristo. Y le dice en el versículo 24 y 25 y 26, le dice, tú tienes que entender y yo te quiero presentar a Jesucristo como el Señor del mundo. Es el Señor del mundo, por eso no lo podemos reducir a un templo. Por eso no podemos decir que Él está encerrado en cuatro paredes. No, nosotros nos reunimos aquí, pero esta no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, con todos los que están en todo el mundo reunidos. Este es el lugar donde se reúne la iglesia del Señor. Lo primero que hay que saber es que Él es el Señor del mundo, que Él es el Señor del hombre, de tu vida. No hay otro Señor. Y que es tan Señor de nosotros que nos da todo el tiempo. Dice aquí la palabra, Él es quien nos da vida en el versículo 25, nos da vida, nos da el aliento y ¿qué más? Y nos da todas las cosas. Nada es nuestro. Él es el Señor. Él es el Señor del mundo. Todas las cosas en Él hay, que en Él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no puede reducirse a un templo. Él no puede reducirse a una religión. Él es el Señor del mundo. Pero también es el Señor de los hombres. Y como es el Señor, ¿Él qué necesita de nosotros? ¿Será que si nosotros no le damos algo, será que Él se va a morir de la tristeza? ¿Será que Él realmente necesita de nosotros o somos nosotros los que necesitamos de Él? Somos nosotros, porque Él es el Señor y Él es el que nos da vida y aliento y todas las cosas que tenemos por su buena voluntad y por su gracia las tenemos. Si usted tiene a su familia ahí, a su madre, a su esposa, dígale,
Tú eres dádiva de Dios. Dios te lo ha entregado. Dios te lo ha dado. Si tienes algo material, Dios te lo ha dado. Es que Él es el Señor del hombre. Pero también en el versículo 26 dice que Él es el Señor de toda la historia. Él está manejando sincronizadamente. Él tiene el control de los tiempos. Él tiene el control de los minutos. Él tiene el control de tu vida. ¿Y sabe por qué es importante entender esto? Porque nosotros tenemos que determinar hacerlo a Él el Señor. El Señor de nuestras vidas. El Señor de la iglesia. El Señor de todo lo que nosotros hacemos. Porque cuando nosotros determinemos que Él sea el Señor, entonces Él va a ser el objeto de nuestra adoración. A Él es que vamos a conocer, a Él es que vamos a necesitar conocer qué quiere Él de mí, qué pide Él de mí. Y cuando es el Señor, entonces yo voy a obedecer y yo voy a ser un verdadero adorador. Si tú no tienes un Señor, ¿a quién vas a adorar? Y si tienes un Señor, tienes que conocer qué quiere Él de ti, qué pide Él de ti para tú poder adorarle, es decir, obedecerle. Por eso lo primero es que tú hagas verdaderamente al Señor, el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de todo lo que tú tienes, el Señor de todo lo que tú anhelas. ¿Y saben por qué es importante también que nosotros podamos entender que Él es el Señor de los tiempos y que Él ha puesto en el tiempo un límite de nuestra vida? Dice aquí en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Desde el inicio, desde Adán y desde Eva, una sola sangre, un solo Dios, ¿cierto? Y no se sabe en qué momento hay tantos dioses diferentes, tantas estatuas, tantos ídolos. Si cuando vamos al origen había solamente un Dios, desde el principio de la creación estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creándolo todo. Y crearon a Adán y Eva y ahí estaba el Dios. Pero se ha tergiversado tanto esto que estamos leyendo que hoy en día hay miles de dioses y miles de estatuas y miles. Y no quiero con mucho respeto, si de pronto alguien se pueda sentir vulnerable por lo que voy a decir. Pero en este momento hay muchas personas que fueron humanas y que muchas personas les adoran y les invocan para tener algún beneficio o algún milagro. Y también, de hecho, de un mismo ídolo han hecho varias imágenes diferentes. Y entonces uno dice, ¿cuál de cuál es cuál? Pues, ¿cuál realmente es el que están adorando? Porque son muchísimos. Pero siempre tenemos que ir al origen, y el origen nos muestra, aquí dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, y desde el principio había un solo Dios. En el versículo 27 dice, ¿por qué es importante que usted sepa esto? ¿Por qué es importante que usted haga el Señor de su vida y entienda que Él es el Señor del mundo, el Señor del hombre, el Señor de la historia? ¿Y por qué es importante que usted entienda que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, no solo del mundo, sino de su vida? Es decir, que nuestra vida tiene un límite, que nuestra vida tiene un tiempo, que nuestra vida en este momento va a tener aquí en esta tierra un día en el que Dios dice, listo, se acaba tu vida. Y es importante porque dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué debemos de hacer entonces para nosotros adorar a Dios de una forma genuina y no caer en el pecado que pareciera lejano de los atenienses, de ser religiosos? Primero, buscar a Dios. Buscar a Dios, que no va a ser difícil hallarle, porque en Él vivimos, porque Él es el Señor de todo lo que nos rodea, porque Él es el Señor de nuestra propia historia. Y Él no es un Dios oculto por allá, lejano, que hay que tener muchas cosas raras para encontrarle. No, simplemente acercarse a Él, reconocerle y buscarle. Segundo, en el versículo 30 dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos capítulo 3, versículo 23. Desde el 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es importante que nosotros podamos siempre mantener una actitud de reconocimiento de la redención que tenemos en Cristo Jesús, que Él fue el que realmente pagó y el que fue la propiciación por medio de su sangre para nosotros. Nosotros hoy somos justos, como mi esposo predicaba hace 8 días, que vamos delante de Dios. Y nosotros, si vamos delante de Dios sin Cristo aquí adelante, ¿quiénes somos nosotros? No te conozco, no te conozco. Pero Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo es el que realmente tenemos que levantar en nuestra vida, arraigar en nuestros corazones, sellar en nuestros corazones y hacerlo Señor de nuestra vida. Él es. Relacionarnos con Cristo todo el tiempo, hablar con Cristo todo el tiempo, buscar a Cristo. Porque cuando tú te acercas a Cristo, Él te da a conocer al Padre. Cristo es la propiciación, Cristo es nuestra justicia, Cristo es quien nos ha redimido. Y por último, aquí en el versículo 31, vamos otra vez a Hechos capítulo 17. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nosotros somos justificados por Cristo. Y Dios quiere en este tiempo que nosotros podamos entender que va a venir el día de mañana y que solamente será Jesucristo el que nos hará justos delante del Padre y el que realmente nos va a hacer herederos de la vida eterna. Cuando nosotros determinamos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, cuando nosotros determinamos buscar al Señor, escuchar su voz,
obedecerle, entender que no hay otro más que Él en nuestra vida, quitar todo aquello que pueda robarle la autoridad y el señorío a Él, obedecerle aún en los más pequeños detalles. El Señor va a resplandecer su justicia y el Señor va a glorificarse no solamente en su vida, sino en la iglesia y en todo lo que tenga que ver con usted. Por eso, en esta mañana, yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y medite en algo que le voy a preguntar. Usted tiene claramente en su corazón las cosas que Dios en este tiempo te está demandando para que le obedezcas. En cuanto a tu familia, en cuanto a tu vida personal, en cuanto a tu caminar con el Señor, en cuanto al servicio, en cuanto a la iglesia. Tú tienes claro en este tiempo qué está hablando el Señor a tu vida. Y Él es tu pastor y tú eres su oveja. O tú en este momento sientes que no escuchas absolutamente nada, que no escuchas al Señor y que no tienes claridad por dónde ir. Porque yo en esta mañana quiero invitarte a que tú, si llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia, a que todos juntos como iglesia podamos levantar a Jesucristo como el Señor de todo lo que existe, el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra historia. Y si Él es el Señor, que tú en esta mañana determines obedecerle, por difícil que sea, determines hacer lo que Él te habla a tu corazón, porque eso traerá la comunión. Eso traerá que Dios se agrade contigo. Eso traerá que tú seas justificado delante del Padre, porque la confesión de Cristo no son solo palabras, sino que es tu vida, es tu realidad, es tu determinación. Habla con el Señor en esta mañana respecto a eso que hemos compartido. Y dile: Señor, abre mis oídos para escucharte. Abre mis oídos para entenderte. Abre mis oídos para disponer mi vida para obedecerte. Abre los oídos de tu iglesia, Señor, para que seamos un pueblo que reconoce a su pastor, que reconoce a su Señor, que reconoce el toque del callado que nos dice: por ahí no es, no sigas más en ese camino. ¿Por qué te aferras a algo que no tiene sentido? Abre los oídos de tu iglesia, porque cuando te escuchemos claramente, Señor, nuestro corazón se dispondrá para obedecerte. Y así como Pablo, Señor, que estaba cerrado, sellado, y que sus oídos no podían escucharte, Señor, tú te revelaste y te presentaste a Él y le dijiste: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él te dijo: ¿quién eres tú? Y tú le dijiste: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Él pudo escuchar tu voz. Y cuando Él escuchó tu voz, eso marcó la diferencia, Señor. Por eso en esta mañana yo te pido que tu iglesia, Señor, pueda escuchar tu voz, que tú puedas abrir los oídos de tu iglesia, para que tu iglesia pueda obedecer claramente, obedecer, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo. Y juntos, no divididos, sino unánimes como un pueblo, todos caminando a la voz de nuestro pastor, viendo su gloria. Voy a invitarte a que te pongas en pie, por favor.
si tú has estado andando de pronto en alguna desobediencia, has estado andando en algo que sabes que no es lo que Dios quiere para ti, aún sabiéndolo, tú sigues adelante. Yo te invito a que simplemente ahí donde estás le pidas perdón al Señor y le digas: Señor, ayúdame a ser genuino, ayúdame a obedecerte con todo mi corazón, ayúdame, Señor, a ser coherente con mi fe. Queremos adorarte, Señor, como iglesia, de una forma genuina, Señor. Queremos que levantes un pueblo genuino. Queremos que levantes un pueblo que sí sabe a quién adorar. Queremos que levantes un pueblo que sí sabe qué obedecer y que sabe cuándo está adorando al Señor. Habla con el Señor ahí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Hoy reconocemos que Jesucristo es el Señor, no hay otro. A Él queremos obedecer, a Él queremos adorar. Tenemos claramente el enfoque de nuestra adoración. Solo Él, el Señor del mundo, el Señor de nuestra vida, quien nos da todo, el aliento y lo que tenemos, y el Señor de la historia. Adora al Señor como tú sepas hacerlo. Si puedes levantar tus manos y adorar al Señor en esta mañana, adorar al Señor con la convicción de tu corazón, adorar al Señor con una determinación de obediencia en tu corazón, eso es adoración. Si en esta mañana determinas obedecerle, estás adorando al Señor. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Adora al Señor con tus palabras. Dile, habla con Él, determina obedecer su palabra, determina torcer tu voluntad hacia su voluntad, determina no seguir tus caminos sino sus caminos, determina no hacer lo que sientes sino lo que Él te dice.